Ok, continuamos. Este es el número 4. 5. 5. Wow. Ok, quiero enfatizar esta última frase del párrafo que acabamos de terminar. He aquí el perro callejero. He aquí también el ciudadano tercermundista, el ciudadano desahuciado del mundo civilizado. No tiene las herramientas para organizarse y convertirse en primer mundo. No. Si tu mejor universidad está en el número 200, ¿qué puedes esperar? Y no es que entender una cosa, cuando uno está acostumbrado a analizar estadísticas como esas, te dicen mucho, te dicen muchísimo, pero sobre todo te dicen, en un país democrático, te dicen lo que es la voluntad del pueblo. Traer a profesores de primera, afortunadamente hay muchos individuos de habla hispana, ya sean de España o en Estados Unidos, que han ido a universidades buenas, han tenido una buena formación. Hay muchos. Que esos individuos o que algunos de esos individuos no se han reclutado para las universidades de aquí, que no se haya presupuestado para su reclutamiento, ¿okay? Indica simplemente que es un pueblo que no valora la educación. Yo ofrecí, me aceptaron un curso para dar en la UABC, y luego no lo di por cuestiones de salud, etcétera, pero no lo promovieron. Pero se negaron a decirme cuánto cobra un profesor, porque me dijeron, después de leer mi resumen, que les daba vergüenza. Me decían, la administradora, me da pena decirle cuánto pagamos a un profesor aquí. Digo, no lo hago, no es por dinero. No lo hago por dinero, no me importa el dinero, no me importa el dinero. Díganme, pero díganme. No, se negaron rotundamente a decirme, por vergüenza, lo que gana un profesor aquí, un profesor universitario. ¿Qué dice eso? Aunque traigas vamos a suponer, 1000 profesores y les pagues $100,000 cada uno, vamos a suponer. Eso no es tanto para un profesor. En Estados Unidos, un profesor de primera te va a ganar eso. ¿Okay? Entonces, alguien que me haga la aritmética. 1000 por 100,000. Venga. Vamos. 100 millones. ¿Cuánto? 100 millones. 100 millones. ¿Okay? 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en el presupuesto de un país no es nada. Si es una inversión para el futuro del país, no es nada. ¿Okay? No es nada. Si veis sobre todo el presupuesto de lo que gastan los diputados aquí en ropa y en estupideces, ¿okay? No es nada. Ahora, ¿por qué no se hace? En democracia el pueblo tiene el gobierno que se merece. Es decir, que es un reflejo de sus principios y valores, es el reflejo del pueblo. Cómo gastan el dinero es un reflejo de la cultura. Simplemente. Eso es lo que me dice. No lo harían. No lo harían porque no lo consideran algo de valor. No lo harían porque no consideran que una inversión en el pueblo merece la pena. En Alemania, me acuerdo, mi hermano tenía una novia alemana hace muchos años, vino a verle y no solamente sus estudios estaban pagados, sino que recibía un salario, viene a ser un salario para mantenerla estudiando. Imaginaros
No solamente te pagan los estudios, sino que te pagan por estudiar. Quería ir a Alemania. ¿Y cuál es el razonamiento? Pues el más lógico del mundo. El recurso más importante de una nación es el pueblo, es su gente. Al menos que el recurso más importante sea la ignorancia de ese pueblo para que sirvan de mano de obra barata para el pueblo vecino. Ups. Entonces, veis que todo encaja. La religión, la apatía, el conformismo, ¿sí? El analfabetismo, aunque sepan leer, es un analfabetismo funcional, no leen. Si no es más alto, simplemente porque el castellano tiene que ser el idioma más fácil del planeta de leer, porque puede ser casi todo fonético. ¿Ok? Aprender a leer, pero ¿qué leen? Nada. ¿Cuál es el promedio de lectura de un mexicano? 1.5 libros al año. Por favor. Por eso están en los cientos, en el rango de los cientos, y no les importa. Y leen por obligación, no por... Sí. Entonces, Estados Unidos se puede permitir el lujo de tener gente gorda, estúpida y fea, pero tienen Iron Man. ¿Qué más que compensa? Tienen el Increíble Hulk, tienen Capitán América, carajo, tienen Batman, Spider-Man, ¿sí? O la versión real, tienen MIT, tienen Stanford, tienen Princeton, tienen Yale, tienen Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden permitirse ese lujo de ser gordos, de tener a gente gorda. ¿Sí? Continuemos. Sí, sure. Las poblaciones indígenas en particular y los descendientes europeos colonizados de las Américas, de África, de Indonesia y de Oceanía, etc., en general, fueron sometidas a un proceso análogo al de la domesticación del lobo, pero no precisamente con el objetivo de crear naciones de ciudadanos integrados, sino de todo lo contrario, de fomentar una masa de ciudadanos desahuciados, desorganizados, conformistas, ignorantes, incumplidos, irresponsables, etc., incapaces, al igual que el perro callejero, de beneficiarse de la condición de libertad que lograron como resultado de sus respectivos movimientos de independencia. El tercermundista, el ciudadano desahuciado, al igual que el perro callejero, no puede ni retroceder a un estado de precolonización o de precivilización europea, ni tampoco posee las cualidades, el conocimiento, la cultura, la educación, el estatus socioeconómico, la disciplina, la autoconfianza, la motivación, etc., para integrarse de pleno en y competir con el primer mundo. Es de notar que esta condición de ciudadano desahuciado existe no solamente en los países tercermundistas, aunque ahí destacan por su porcentaje dominante de la población, sino también en el creciente margen socioeconómico fallido del, denominémoslo, tercer mundo en el primer mundo. Las barriadas, los guetos, los proyectos, etc., de Nueva York, de Los Ángeles, de Atlanta, de Chicago, de París, de Londres, etc. Ok. ¿Entendéis? No se formaron las culturas aquí con la idea de que surgieran naciones capaces de sacar el provecho de su libertad, que fueran a competir con Francia o con Bélgica o con Holanda, con Suecia, con Gran Bretaña, o con Estados Unidos. Vienen a explotar recursos. Claro. Ellos vienen a hacer lo que todo imperio hace. Y necesitaban a alguien y que lo consiguiera. Y ya. Esto es una colonia. Sigue siendo una colonia. Sigue siendo una colonia. El colonialismo, de hecho, ahora se llama el neocolonialismo. No me acuerdo del nombre del filósofo social africano que creo que fue el que creó, acuñó esa frase, pero
Camus también, que era francés pero original de Argelia, también lo usó neocolonialismo, pero es colonialismo de otro tipo. Te dan tu independencia, porque es demasiado caro estar aquí fastidiando y lidiando con tu gente, ¿okay? Pero ya te han programado para ese estado de codependencia. Y en mi libro de América Culpable veréis cuántas formas hay de establecer esa codependencia, de asegurarse de que los recursos naturales y la mano de obra barata esté a disposición del pueblo. Voy a un ejemplo importante. Levantad la mano si sabéis la respuesta, porque le he mencionado varias veces a lo largo del tiempo, pero todos habéis oído hablar de los Kennedy, ¿no? Sí. ¿Cómo lograron los Kennedy su riqueza? Okay. A ver, Fausto. A través de la mafia. ¿Cómo que a través de la mafia? ¿Qué mafia? Negocios ilícitos. Sí, pero ¿qué específicamente? ¿Alguien sabe específicamente? Alcohol. Alcohol. Durante la ley seca No. eran traficantes de alcohol, ilegales. Hacían negocios con tipos como Al Capone, traficaban, eran parte de la mafia irlandesa, que hacía negocio con la mafia judía y con la mafia italiana. Bien. El viejo Kennedy llegó de Irlanda con hambre y con ganas, con esa palabra que tanto os aterroriza y os espanta, ambición. ¿Okay? Llega de Irlanda con ambición y dice, no, mi hijo va a ser presidente. Conducía carruajes de nitroglicerina, trabajaba en minas, lo que fuera. Le dio la oportunidad de traficar en alcohol, trayendo whisky de Canadá. Se hizo rico. Terminó la ley seca, acabó, invirtió en negocios lícitos. Tuvo un hijo presidente, otro senador, sí, Kennedy, y otro el jefe del Departamento de Estado, Bobby Kennedy. ¿Okay? Bien. Se conocen como la aristocracia americana, los Kennedy. El Chapo Guzmán, más dinero que los Kennedy. Con todo ese dinero, tuvo amplias oportunidades de convertir y de crear un negocio lícito. Hasta le ofrecieron, si no me acuerdo mal, le ofrecieron él pudo haber puesto un fin a sus negocios ilícitos, pudo haberse reformado, por ejemplo, ya que está en el negocio de la manufactura, distribución y venta de químicos. ¿Creéis que le hubiera resultado difícil hacer una copia de Coca-Cola? No, En absoluto. Robarla, la fórmula aunque sea. Robarla, modificarla, patentarla, ahí está. Mexicola. ¿Acaso no hay un mercado? Hay un mercado. Sería un producto mexicano, nacional. México es uno de los consumidores número uno de Coca-Cola. ¿Se le ocurrió? No. Siguió en su misma estupidez hasta que finalmente le cazaron. ¿Okay? Se le ocurrió. Otro de los hombres más ricos del planeta es Carlos Slim. Con todos sus centenares de millones de dólares, pero miles de millones de dólares, ¿cómo es posible que no ha invertido en toda una cadena nueva de universidades? ¿Por qué no busca el bienestar del pueblo? Le vale chetos.
Sin embargo, Bill Gates, su correspondiente en Estados Unidos, recientemente leí, está promoviendo toda una reforma educativa en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Core, algo así como conocimiento nuclear fundamental para unificar el currículo del bachillerato americano, que está tan fragmentado que dicen que un diploma de bachillerato ya no vale nada, porque hay tanta discrepancia entre lo que se enseña en un estado y otro, pero él está usando su dinero y su influencia, que es tremenda. Que lo logre, quién sabe. Que se está esforzando, sí. Que sería más fácil en un país como México, con lo corrupto que es, definitivamente sería mucho más fácil. Es la ventaja de estar en un país corrupto. Simplemente todo el mundo está a la venta. Si tienen mucho dinero, pues los compras. Se acabó. Compra a los diputados. Ya está. ¿Okay? Sería nada para Carlos Slim crear una serie de universidades distribuidas a lo largo de la República. Y encima podrían ser incluso, pues, ¿por qué no? Ya puestos a tener dinero, universidades con prepa, y secundaria, todo, y gratis. ¿Okay? Y pagar los mejores profesores ahí traídos de donde fuera. ¿Okay? Sería nada para él. Ni se le ocurre. No estuvo formado para eso. No está en su ADN cultural. Ni se le ocurre. Por eso no ha habido un Malcolm X, no ha habido un Mohamed, Martin Luther King Jr., ni un presidente como JFK. Eso no va a pasar aquí. ¿Okay? ¿Veis la diferencia? Sí, sure. ¿Okay? Caso de Kennedy, necesito dinero para promover, para integrarme, para hacer algo, lo voy a conseguir. Tuvo que tomar este lado oscuro por un tiempo, lo hizo. Mientras que aquí la gente nace, se desenvuelve y muere en ese lado oscuro. Ni se le ocurre contribuir, tener algo que ofrecer. Para nada. ¿Sí? Yo iba a hacer el comentario de que ni por sentirse bien con sí mismos, ni por conciencia, o para limpiarse la conciencia, pero recordar que no existe conciencia social. No existe conciencia social. No existe. ¿No será que no hay una identidad nacional, Shorai? Tampoco por lo mismo Carlos Slim puede identificarse con... ¿Le valorarían? No. Habrían un alzamiento de agradecimiento hacia Carlos Slim si hiciera algo así. No, Shorai. ¿Le reconocerían como un héroe nacional? No, Shorai. Entonces, ¿para qué diablo se va a molestar? ¿Para qué? Ni iría a la universidad. Él conoce a su gente. Él conoce a su gente. Sí. ¿Para qué se va a molestar? Los conoce. ¿Sí? Estaba pensando que el que ascendencia tiene. Porque no son Libanés. Libanés, sí. Su padre libanés. Quiere- Y vendía trapos, creo. conexión ahí, ¿no? Hablando del tema del día de hoy. Tela. Tiene su propia identidad cultural y es una cultura que tiene tradición de comercio. Sí, desde luego. Integrante de aquí, no sé. No. Viene de afuera. ¿Ok? No es resultado de esta cultura. Y No. siendo su padre libanés, comerciante, pues familiarmente se le inculcó. Y así. Pero entendéis,
la magnitud del problema? Somos nosotros. Ahí está. ¿Quién creéis que mantiene a flote a Israel? Los judíos. Judíos americanos y canadienses. Sí, sí. ¿Quién creéis que estaba dando dinero para el Ejército de Liberación Irlandesa? Irlandeses Estados americanos. Unidos, Ahí está. ¿Ok? sí. Identidad, ancestría, raíces. ¿Ok? No existe raíces, se han cortado aquí, por lo tanto no hay identidad, no hay dignidad, etcétera, etcétera. No hay no hay heroicidad, no hay sentido de conciencia social. Ok, continúa. Sí, sí. Llamémoslos superpotencias, hiperpotencias o simplemente imperios. El resultado final es el mismo. Una nación o pueblo más poderoso entra en una relación con otros con el fin de explotar sus recursos naturales y humanos. Debido a la desigualdad de poder, sobre todo militar y tecnológico, entre la hiperpotencia y sus socios, la relación resultante conlleva una tremenda desigualdad de costos, sociales, culturales, naturales, etc., por parte de los socios y de beneficios económicos, estratégicos, etc., a favor de la superpotencia. Esta desigualdad se extiende de tal grado que la relación se describe no en términos de una simbiosis de comparable beneficio mutual, sino de una explotación parasitaria en la que la superpotencia es un explotador de sus huéspedes, sobre todo de aquellos tercermundistas. Ok. ¿Qué quiere decir este párrafo? Por eso tenéis que leer las cosas de antemano, Es una anotarlas. Es una ilusión a supuesta convenios que haga una superpotencia con un tercermundista. Finalmente lo va a venir explotando, pero le vas a creer que está negociando, ¿no? Y que están pensando en los intereses del tercermundista cuando realmente es una ilusión nada más. Ok, Fausto. ¿Se podría persuadir a esta superpotencia que está en sus mejores intereses el bienestar del otro pueblo también, o simplemente se dedica a ser de imperio, o sea, a ser un parásito? A ver, explica. Un punto interesante. Está en sus mejores intereses el bienestar del otro pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué implica? ¿Qué nos sugieres con eso? A ver. Que de cierta manera entre en una relación simbiótica de comercio, que impulse de alguna manera a pesar de que sean dos pueblos distintos, generan algún tipo de identidad mutua, donde se beneficien ambos. Todos habéis oído hablar de Thomas Jefferson, ¿no? Sí, Todos, ¿verdad? Sabéis que fue el que redactó la Declaración de Independencia Americana, ¿sí? ¿Sí? Uno de los hombres más eruditos de su época, gran estadista, diseñó el Palacio de Monticello. Bien, desde luego un hombre que tiene muchas citas interesantes, como por ejemplo, en un pueblo libre o democrático, el gobierno debería temer al pueblo y no viceversa. Por ejemplo, es una de sus múltiples citas en pos de la libertad, ¿sí? En defensa de la libertad, etc. Pues por ahí, por sus días, sus fechas, épocas, visitó a Centroamérica. Y su conclusión de su visita fue: no hay nada que yo haya observado en esta gente que me indiquen que jamás van a ser aptos para la democracia o para la libertad.
Por supuesto que estaría en los intereses de los Estados Unidos tener a un país al lado, como Canadá es, en vez de tener a este problema que es México. Por supuesto. Porque siempre podría explotar a otro. O sea, siempre va a haber pobres explotables en el planeta. O sea, esa es otra realidad de la historia, de la economía. ¿Okay? Es la regla del juego. Unos van a tener muchos y otros van a tener poco. Demasiados no van a tener nada. Y la realidad de la realidad es que prefieres ser de los que tienen lo suficiente, por lo menos, a ser los que no tienen nada. Esa es la realidad. Bien, entonces, pero, Fausto, se considera imposible que el neocolonialismo americano de Centroamérica, Centroamérica es tremendamente importante para Nicaragua, esa área tremendamente importante, estratégicamente importante para Estados Unidos. Simplemente se acepta que periódicamente van a tener sus revoluciones. Es una cultura incapaz de organizarse para una estabilidad política y económica. Incapaz. Lo más que puedes hacer por ellos es explotarlos y cuando tengan sus revoluciones dejar que se maten unos cuantos, ¿sí? Y luego volver y controlar otra vez. Y negociar con el que está con el caudillo de turno, o sea, con el déspota de turno. Pero es lo más que puedes hacer. O eso, matarlos todos, pero eso Pax Romana no. Es feo. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vas a lograr fundamentar o crear en este país un socio con el cual puedas mantener una relación simbiótica si la inmensa mayoría de la población es lo ignorante que es? Mira, cuando Napoleón invadió México, sí, pues sí, es cierto, pero cuando invadió a España, sí invadió, estuvieron aquí los franceses, ¿verdad? Invade España, aparte de decir aparte de decir su famoso África empieza en los Pirineos, se hartó con la monarquía y dice, aquí el rey no manda, aquí manda la Inquisición. ¿Sí? Aquí manda la Inquisición, aquí manda la ignorancia, aquí manda la Iglesia, aquí manda la religión. No se puede razonar con una institución cuya base es la irracionalidad, que está basada en la explotación de los miedos de las personas. ¿Sí? Lo único que puedes hacer es seguir explotándolos. ¿Escucháis esa música? ¿Qué? Pues, ¿escucháis lo que dice y cómo lo dice? ¿Crees que existe la capacidad de pensamiento racional detrás de eso? No. No hay. Entonces, lo único que pueden hacer es en el... ¿Cómo se llama? El Joel 2008. Declararon que México era un país, igual que Pakistán, al borde del colapso. Y que si colapsaba no habría más remedio que invadir. ¿Por qué? Narcotráfico, la corrupción. Oh. Violencia, la corrupción, simplemente. ¿Y por qué se ha mantenido? Porque Estados Unidos se ha asegurado de que se mantenga. Lo mantiene vivo. En cuidados intensivos, pero vivo. Póngale respirador artificial, ¿okay? Que se nos va. Y ya está, porque no creen que es capaz de hacer otra cosa. Hay algo en la historia de Latinoamérica que indique que así como piensan que sería capaz de integrarse al grupo del primer mundo, No sure.
con universidades pésimas, con ese altísimo índice de religiosidad, ¿sí? Con los problemas de obesidad, etcétera, etcétera. Hay algo, no hay nada. Y ya Jefferson se dio cuenta a finales del siglo XVIII, no hay nada y nada ha cambiado. Rechazo a la tecnología, a la ciencia, a los científicos. Rechazo a las ciencias, a los científicos, ¿okay? Todo es si Dios quiere, por la gracia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Francamente, si yo trabajara como consejero estratégico de un país del primer mundo, encontraría mejores formas de explotar a esta gente, porque, lo siento, si sois burros, si insistís en ser burros, pues no os sorprenda que os monten. Y lo digo eso con todos los sentidos posibles de la expresión. ¿Ok? Pero como estoy de este lado, ¿ok? Estoy de este lado del asunto, hay que sacar las burradas de la mentalidad aquí. ¿Sí? Y lo primero es empezar a darse cuenta del problema, de la magnitud del problema. Es tremendo. Ok, entonces, mi respuesta a ti en breve es sí, pero no. Sí, en teoría, pero tal como están las cosas, no. Porque cualquier movimiento que un país como Estados Unidos hiciera para cambiar la cultura mexicana, inmediatamente, pues tendría que ser antirreligioso. Inmediatamente el pueblo, incitado por supuesto por la Iglesia, lo rechazaría. ¿No tuvisteis aquí un levantamiento llamado así, algo como los cristeros? Mientras que en el otro lado del charco, me refiero al océano Atlántico, una frase, una expresión que capta la esencia de este movimiento de la Revolución Francesa, dijeron: no habrá libertad para el ser humano hasta que el último rey muera estrangulado por las vísceras del último sacerdote. ¿Ok? Mientras que ese fue el sentimiento que dominaba en Francia y en Europa, aquí están en la guerra de los cristeros. ¿Me explico? Sí, claro. He comunicado la diferencia. ¿Sí? Estamos en la misma página. ¿Okay? Repito, no habrá libertad para el ser humano hasta que el último rey muera estrangulado por las vísceras, o sea, los intestinos del último sacerdote. Y aquí están peleando por la religión. ¿Sí? Y tenemos aquí esta música. Si eso no fuera un motivo para asesinato en masa, pues porque somos más civilizados que eso, pero que por mal gusto sería condenado, por mal gusto lo matamos. Ajá. Y eso que no es el peor que hay. No, ya sé, ya por lo menos no es los narcocorridos. ¿Ok? Bueno, perdón, sí, continúa. La relación de explotación, o al menos desigualdad de términos, entre clanes, pueblos, reinos, naciones, países, es seguramente tan antigua como el concepto mismo. Pero la disparidad tecnológica y militar que mostraron los europeos con respecto al resto del mundo, incluyendo y sobre todo los pueblos indígenas de África, Oceanía y las Américas, constituye una situación insólita en la historia mundial. Los resultados,
que comenzaron en el siglo XVI con la expansión colonizadora europea y continúa hasta el presente, han sido horrendos para estas poblaciones. Durante todo este tiempo las fuerzas dominantes, ya sean del imperio, de la superpotencia o de la hiperpotencia, han tenido muchas oportunidades para perfeccionar sus estrategias de dominio y explotación. La explotación de un individuo o clase social o pueblo tiene niveles o fases. En la fase inicial, los explotados aún saben lo que son. Esta es la fase más frustrante, arriesgada y menos productiva para el agente explotador. Los dominados todavía saben que son lobos. Muchos recursos tienen que ser aplicados en evitar sublevaciones, sabotajes, motines, insurgencias, etc. El lobo alfa, el sabio guerrero, no cede su libertad voluntariamente y sin una lucha feroz. El nivel de explotación ideal, es decir, el último, requiere de una esclavización mental espiritual del pueblo. En ese nivel, la fuerza colonizadora ha logrado que la clase o el pueblo avasallado no solamente no se dé cuenta de su situación, sino que por lo contrario, esté o completamente indiferente a su estado o convencido de que es tanto o más libre que sus ancestros. De esta forma participa plenamente en su propia explotación. Ese es el estado actual de la América Latina. Ok. Ajá. Es el más grande y más creativo de todos los engaños. Ah, pues sí, convencer a la persona de que está obrando en sus propios intereses cuando en realidad está obrando en contra de sus intereses. Es muy parecido al sistema que se emplea con las drogas, solo que ese es biológico y este es mental. Pues Marx dijo que la religión era el opio de las masas. Y porque no había fútbol, sino pues también hubiera incluido el fútbol. Todo ese tipo de distracciones. Y aquí pues es que estamos bañados en opio. Mira esa porquería que tenemos que aguantar de disque música. La fiesta, el fútbol, la religión, todos son ejemplos de adicciones que distraen de la realidad de la situación. Estamos a 10 metros bajo el agua, nos estamos ahogando. No podemos permitirnos el lujo de tener las mismas propensidades que países como Estados Unidos. Estados Unidos puede permitirse ese lujo de estar drogado y gordo, porque tienen suficientes atletas y suficientes intelectos, ¿okay?, para compensar en el promedio. Fuerza militar también. Por supuesto. ¿Okay? No tienes que ser una gacela cuando te están apuntando con un M16. Mucho menos, ya ni siquiera el M16, ahora te mandan el dron. Que muerte por envío. Que suena el timbre de tu casa, abre la puerta y ahí está. Y que lo está operando es un tipo en sus calzones sentado delante de una pantalla. ¿Okay? Buenos días, te dice de chiste. Se acabó, ¿ok? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Ok? Aquí ya no es ni es guerra, es juego de video. La guerra implica un riesgo por ambas partes. Aunque ellos tengan piedras y tú tengas metralleta, hay el riesgo de que te alcance alguna piedra en la pierna o algo así, te sea una molestia, ¿no? O te tira, no sé, la piedra al tanque y te rompa un tímpano, no sé, algo así. ¿Okay? Pero ya ni eso, ya te mandan el dron, ¿okay? Y pues ya ni siquiera tienen que estar operado, ya viene con inteligencia artificial, te reconoce el patrón y ¡pum! Claro, si tienes un hermano gemelo, pues lo siento mucho, pensamos que eras tú, pues te matan y también, o sea, da lo mismo. ¿Quién se va a oponer a ellos? Bueno, sigue. Sí, sure. El viernes pasado, día 27 de mayo de 2011, durante el seminario de FITA y con el motivo del análisis del discurso de despedida del expresidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, acabé improvisando un breve seminario sobre la historia de la Guerra Fría, sobre la estrategia político-militar económica del detente, sobre el significado del neologismo complejo industrial militar, propiciado por Eisenhower durante ese mismo discurso, y sobre los efectos de la política exterior antisocialista y anticomunista estadounidense en el mundo iberoamericano. Estos efectos se expresaron de muchas formas y en numerosos ámbitos de las culturas de la América Latina.
en la política, en la sociedad, en la economía, en la educación, en los valores materialistas, en la identidad individual y nacional, pero de ninguna forma más directa y más obvia que en la programación ideológica, cultural y social anti-intelectualista que apoyara su política profascista y anti-izquierdista. La civilización occidental, cuyos orígenes intelectuales parten del noticiatum, del conócete, del impulso de hallar respuesta al imperativo de sabe qué eres, ha entendido, aunque fuese inconscientemente, que a la hora de someter, dominar, colonizar un pueblo, propio o ajeno, es de máxima prioridad extirpar, aniquilar, anonadar el mero impulso y la curiosidad de la búsqueda de la identidad y de la curiosidad intelectual en el mismo. Son precisamente esas dos corrientes filosóficas las que son el origen y la base de la ventaja intelectual europea convertida en la superioridad tecnológica militar que permitió a sus naciones constituyentes y a su derivado angloamericano repartirse y someter al mundo. Como dijo Stalin, las ideas son más poderosas que las armas. No permitimos a nuestros enemigos armas, ¿por qué les iríamos a permitir ideas? Ok. ¿Comentarios? Ajá. Hablando del poder de las ideas, ese poder no se reconoce en Latinoamérica tampoco. No, porque escuchan música como esta. Putrefacción cerebral automática. Yo, porque tengo superpoderes que lo bloquean mentalmente y me protejan de ello. Pero sigue. Entonces, la cultura misma se ocupa de aplacar cualquier persona que tenga el tipo de ideas que le ayuden a sobresalir. ¿Qué te importan las ideas si lo único que cuenta en el mundo, en tu existencia, está en la Biblia? Y como eres demasiado flojo para leerla, le preguntas al sacerdote. Y si el sacerdote no sabe, pues le pregunta al obispo. Y si el obispo no sabe, le pregunta al cardenal. Y si el cardenal no sabe, le pregunta al papa. Y si el papa no sabe, pues ¿por qué diablos hace esas preguntas? Es una pregunta estúpida, a nadie le importa. Entonces te calles. O sea, no hay curiosidad intelectual. La religiosidad mata la curiosidad intelectual. Por eso ni aún existiendo la idea de héroes en la cultura latinoamericana sin generar alguno. Porque a pesar de que no hay héroes propios de esta cultura, siguen estando la influencia de los héroes americanos. Sí, pero ni eso entra. Esa influencia se queda en comprar boletos y camisetas. No en emular, no en imitar, no inspira a la imitación, inspira a gastar dinero que no tienes. No inspira a nadie a ser Iron Man, le inspira a comprar muñequitos de Iron Man. Mira la película, aunque sea pirata, tienes que estar gastando dinero. ¿Sí? Eso es fantástico. La esclavitud de la mente humana, el uso de la inteligencia para esclavizar a la inteligencia, es brillante, es increíble. Es como un candado que se cierra a sí mismo. Imaginaos un candado que se cierra a sí mismo, o sea, tiene que ser algo conceptual, porque es imposible de visualizarlo, ¿ok? Pero de eso se trata. Una caja fuerte que se cierra a sí misma, esa es la mente de religiosa. Toda la inteligencia de nuestra especie usada, empleada al servicio de poner un alto a la inteligencia de nuestra especie. Eso es lo que significa ser religioso. ¿Sí? Es brillante. Y encima te cobran por ello. Wow. ¿Sí? Que sigue. ¿Qué hora es, por favor? ¿Cuánto queda? Las 4:49, Wow. 6.600 segundos. Sí. Okay. Estados Unidos, durante y desde la Guerra Fría, siguió una estrategia dirigida a proteger sus intereses nacionales en Latinoamérica contra la amenaza roja del comunismo y del socialismo chino y soviético. Aparte de la protección de sus fronteras contra la amenaza de una temida invasión soviética, Estados Unidos, un imperio capitalista, se empeñó en proteger los intereses de las compañías transnacionales americanas
operando desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Para resguardar estos intereses, era preciso continuar y acrecentar el estado de mansedumbre e ignorancia que España y Portugal establecieron entre las masas latinoamericanas. Efectivamente, no hay que perder de vista que Iberoamérica ya había sido conquistada durante siglos y que el efecto de los Estados Unidos, en realidad, vino a ser solamente una extensión y continuación de la política colonizadora de las antiguas superpotencias ibéricas. Pero ¿qué fue lo que más afectó a estos pueblos, a estas naciones, a estas comunidades? Un momentito. Esto es un punto que hay que tener en cuenta. Uno de los motivos que los Estados Unidos estaba... Latinoamérica jamás superó su estado inicial de colonialismo. Entonces para Estados Unidos fue fácil venir aquí y aumentarlo. Pero ahora no solo tenían las estrategias americanas, sino que ya también las estrategias antiguas colonizadoras ya habían hecho parte del trabajo aquí. Entonces se completó más y es más difícil solucionar ese problema. Que así es. Ok. Lo que estaba diciendo es que los americanos detestaban, o temían y detestaban al comunismo, en parte por la amenaza que supone a su sistema socioeconómico, ¿no? Es lo opuesto al comunismo, al capitalismo, a la propiedad privada. Pero hay otro motivo por el cual, más profundo todavía, odiaban al comunismo, siguen odiándolo. ¿Cuál es? La religión. ¿En qué sentido? ¿La religión? ¿En qué Que sentido? eliminan la religión. O sea, todos los gobiernos comunistas son ateos. Exactamente, el comunismo es ateo. Mm. ¿Okay? Entonces, ¿cómo asegurarse de que el comunismo no va a arraigarse aquí en Latinoamérica? Aumentando la religiosidad. Ahí está, te alías con la iglesia. Pero no para sí mismo, sino para aumentar la religiosidad en el pueblo explotable. Sí, claro. ¿Ok? Sí, te asocias con la iglesia, se la conviertes en tu aliado. ¿Ok? Mantienes a las personas más estúpidas, más mansas, más conformistas, anticomunistas, y te vas asegurando. Todos los movimientos que apoyan a Estados Unidos, de fascismo, de extrema derecha, como el golpe de Estado en Chile, 73 creo, contra Allende, y da lugar al general Pinochet. ¿Okay? La iglesia siempre ha estado al lado de los fascistas. Siempre ha estado al lado de los fascistas. ¿Por qué? Porque lo dijo nuestro compañero Connie Semper, porque el comunismo, el socialismo es antirreligioso. Ya lo dijo Marx, es el opio de las masas, y lo que quieres es despertar a las masas, no te queda más remedio que volverlas antirreligiosos. Okay. ¿Dónde hemos visto recientemente una estrategia similar por parte de los americanos? ¿Dónde se vio? Venga, lo he mencionado anteriormente, no hoy, pero en otras. Una estrategia similar. En el pueblo de los nativos americanos. No. Recientemente. O Venezuela. No. Cuba. No. Os doy una pista. Osama Bin Laden. Afganistán. ¿Qué hicieron los americanos en Afganistán? El yihad. Okay. Se aliaron crearon todo un movimiento de militarismo islámico, okay, para motivar a la gente a que luchara contra el invasor soviético. Y ya, pues
pues funciona. Funciona. Mueves al pueblo por sus creencias, ¿ok? Y es como llevar un toro por la nariz. Acabaron quebrando sacando a la Unión Soviética, un desastre para la Unión Soviética. Ahí se quebró la Unión Soviética, fue su Vietnam, fue payback, retribución por Vietnam. ¿Sí? Claro, se les salió de las manos, crearon un monstruo en Osama Bin Laden. Pero todo eso fue no solamente financiado, pero diseñado, patrocinado, organizado y dirigido por la CIA. ¿Me escucharon? Ok, bueno, no queda tiempo para leer más, pero bueno, para cerrar esta sesión de hoy, la semana que viene espero que lo hayáis leído y comentado. Quiero ver vuestras copias subrayadas, anotadas, quiero preguntas, comentarios. Okay. La semana que viene, Shoy. Perdón, la sesión que viene. Comentarios para cerrar, preguntas, ¿qué os ha parecido? Espero que veáis los videos y los recomendéis a vuestros amigos, familiares. Pues es increíble, bueno, en nuestro aspecto la cantidad de ignorancia que tenemos en cuanto al progreso de nuestra colonización. Somos materia prima explotable como seres humanos. Es un caldo de cultivo desde todas las Américas para materia prima explotable. No solamente recursos naturales, sino nosotros estamos programados para ser materia prima explotable. Y nos gusta ese estado de materia prima explotable. Exactamente, os gusta. Disfrutamos. Sois unos masoquistas, os gusta el dolor, sí. Y lo gozamos porque nuestro concepto moral va de acuerdo con el concepto religioso de Jesús Cristo. De masoquista a mártir simplemente pues cambias unas letras. Pero uno va con otro. Aunque el mártir supone que se sacrifica por una causa. Es lo que os falla, no hay causa aquí, no hay causa. Simplemente hay esta muerte lenta, sin sentido, de la cual tratáis de escaparos con la fiesta, con la música, con la bebida, con el baile, etcétera, etcétera. Y a nuestra deshumanización, de nosotros mismos, nuestra propia deshumanización. Fijaros que Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad, excelente análisis así de la psicología social, sociología del mexicano, psicología social. Pero en realidad no ofrece diagnostica, muchos han diagnosticado, pero no ofrece una etiología apropiada, más allá de los españoles eran esto y los americanos siguen siendo lo mismo. Más allá de eso no hay un análisis introspectivo, qué es lo que nosotros estamos aportando a nuestro propio problema. ¿Okay? Ni mucho menos hay una visión, un programa de rehabilitación, ¿sí? De tratamiento. Oh, increíble, y eso, y ahora si nos comparamos nosotros somos culpables de eso, de que países desarrollados nos traten como nos traten, porque nosotros mismos nos prestamos para eso, y los negocios con socios de primer mundo en realidad son imposiciones económicas. Los negocios son imposiciones económicas. Más comentarios, preguntas, introspecciones. Yo choca profundamente el hecho de que la mayoría, si no es que todas las cosas que nos enseñaron las demás personas de esta cultura a lo largo de nuestras vidas, viene a ser parte de la colonización. Pues ¿quién se ocupó de vuestro sistema educativo? El rey de España se hartó con los jesuitas porque estaban enseñando que la ideología, pues parte
la ilustración, que si el rey no cumplía con el pueblo tenía el derecho de matar al rey. Entonces, ¿qué hizo? Expulsó a los jesuitas, mandó a expulsar a los jesuitas, simple. Y el resto de la iglesia se ocupó de la educación. ¿Sí? Es que, ¿qué queréis? ¿Esperáis que vuestros carceleros os den las llaves de la prisión? En ese caso sería querer ser como los Moriori. Por eso los Moriori, por eso saqué ese antecedente histórico. Es hora de que analicéis vuestros principios, vuestros valores, vuestras creencias y os deis cuenta de que eso es lo que os mantiene donde estáis. Entonces, mi tarea la veo simple. Bueno, simple entre comillas, pero tiene límites y consiste en esencialmente poneros un espejo. Esta es la realidad, esta es la situación, esto es cómo se desarrolla la situación, esto es lo que tenéis que hacer para salir de la situación. Que después de eso queréis seguir con una bola de carajos, pues es vuestro problema. Ya con eso me doy por satisfecho. Cumplido eso, me doy por satisfecho. Ya, eso es lo que me toca, porque yo mismo me lo impongo. Pero ya con eso me doy por satisfecho. No le voy a levantar un dedo por alguien que no está dispuesto a hacer algo por sí mismo. ¿Ven? Alguien con 2 piernas, capaz de levantarse, no le voy a cargar. ¿Ok? Pero donde vais a quedar es simple. O aceptáis o vais con los cambios, o cerráis el pico y aguantáis la situación. Y os dejáis de chillar como niñas. ¿Sí? Pero esto la queja constante que no va a ninguna parte, irrita. ¿Ok? Irrita. Pero esto estoy yo irritado. ¿Ok? Callaros ya. ¿Ok? ¿Queréis salir de la casa en llamas? Ok, bien. Seguid por aquí. O si no, ok, moriros. Sí. Y encima de todo somos hipócritas. Pues como usted lo dice, o está el compromiso a cambio, o está vivir de acuerdo a los valores, principios, y simplemente aceptan esa condición de mártir y explotados. Lo que, ya para cerrar, lo que ha dominado en la mentalidad del latino es el caudillismo. ¿Sabéis lo que es el caudillismo? Caray. Caudillismo es el fenómeno de generales o líderes con encanto, con carisma, con fuerza, que se han alzado y se han impuesto. ¿Okay? Es una constante de la historia latinoamericana y española. Lo heredáis, no lo robáis. ¿Okay? Pero la mentalidad aquí es, estoy esperando que alguien venga y haga por mí. ¿Qué están esperando? O sea, están esperando que alguien venga y haga. O estáis esperando que alguien venga y haga. Yo no voy a hacer por nadie, os voy a enseñar, os voy a mostrar, os voy a adiestrar, os voy a formar, pero no voy a hacer por nadie. ¿Okay? Vosotros tenéis que hacer, porque si una vez que las enseñanzas están presentes, están difundidas, no tenéis la dignidad de un perro para levantaros, ¿okay? Por vuestra propia cuenta, sabéis que os merecéis lo que tenéis. Hasta ahora, no, porque no sabéis. No se puede culpar a un ignorante de no saber, se le enseña. Pero si luego después de enseñar, o rechaza la enseñanza, o después de enseñarle que insiste en su ignorancia deliberada, pues en mi mentalidad que se vaya al carajo. ¿Okay?
os merecéis lo que tenéis. Hasta ahora nadie se ha molestado o ha sabido una combinación esa de bien, esto acabará conmigo. Después de eso, de vosotros depende. ¿Ok? Porque nadie le puede dar la libertad a otra persona. Eso es algo que uno se tiene que ganar, porque está aquí. ¿Ok? Está aquí. Todos sois prisioneros de vuestra ignorancia preprogramada, vuestras creencias, vuestros patrones de pensamiento, de conducta, de emoción. Sois prisioneros de ellas. No sabéis. Bien, una vez que se os muestra, de vosotros depende. ¿Qué hacéis con ello? Pero yo no voy a levantar un dedo por nadie que no está dispuesto a moverse por su cuenta. Hasta llegará un momento que hasta aquí hemos llegado. ¿Sí? Yo sé lo que me toca y lo haré, cumpliré con mi parte. Lo que hacéis vosotros con vuestra parte es vuestro problema. Al fin y al cabo, una constante de la humanidad es que todo el mundo tiene derecho a ser estúpido. A ver lo que hacéis. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Profesor. No lo harían. No lo harían porque no lo consideran algo de valor. No lo harían porque no consideran que una inversión en el pueblo merece la pena. En Alemania, me acuerdo, mi hermano tiene una novia alemana hace muchos años, vino a verle y no solamente sus estudios estaban pagados, sino que recibía un salario, venía a ser un salario para mantenerla estudiando. Imaginaros, no solamente te pagan los estudios, sino que te pagan por estudiar. Quería ir a Alemania a vivir. ¿Y cuál es el razonamiento? Pues el más lógico del mundo. El recurso más importante de una nación es el pueblo, es su gente. Al menos que el recurso más importante sea la ignorancia de ese pueblo para que sirvan de mano de obra barata para el pueblo vecino. Ups. Entonces, veis que todo encaja. La religión, la apatía, el conformismo. ¿Sí? Ok, continuamos. Este es el número 4. 5. 5. Wow. Ok, quiero enfatizar esta última frase del párrafo que acabamos de terminar. He aquí el perro callejero. He aquí también el ciudadano tercermundista, el ciudadano desahuciado del mundo civilizado. No tiene las herramientas para organizarse y convertirse en primer mundo. No. Si tu mejor universidad está en el número 200, ¿qué puedes esperar? Y no es que entender una cosa, cuando uno está acostumbrado a analizar estadísticas como esas, te dicen mucho, te dicen muchísimo, pero sobre todo te dicen, en un país democrático, te dicen lo que es la voluntad del pueblo. Traer a profesores de primera, afortunadamente hay muchos individuos de habla hispana, ya sean de España o en Estados Unidos, analfabetismo, aunque sepan leer es un analfabetismo funcional, no leen. Si no es más alto es simplemente porque el castellano tiene que ser el idioma más fácil del planeta de leer, por ser casi todo fonético. Okay.
aprender a leer, pero ¿qué leen? Nada. ¿Cuál es el promedio de lectura de un mexicano? 1.5 pues, libros al año. Por favor. ¿Eh? Por eso están en los cientos, en el rango de los cientos, y no les importa. Y leen por obligación, Ujú. no por... Sí. Entonces, Estados Unidos se puede permitir el lujo de tener gente gorda, estúpida y fea, pero tienen Iron Man. ¿Qué más que compensa? Tienen el Increíble Hulk, tienen Capitán América, carajo, tienen Batman, Spider-Man. ¿Sí? O la versión real tienen MIT, tienen Stanford, tienen Princeton, tienen Yale, tienen Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden permitirse ese lujo de ser gordos, de tener a Estados Unidos que han ido a universidades buenas, han tenido una buena formación. Hay muchos. Que esos individuos o que algunos de esos individuos no sean reclutados para las universidades de aquí, que no se haya presupuestado para su reclutamiento, ¿okay? Indica simplemente que es un pueblo que no valora la educación. Yo ofrecí, me aceptaron un curso para dar en la UABC, y luego no lo di por cuestiones de salud, etcétera, pero no lo promovieron. Pero se negaron a decirme cuánto cobra un profesor, porque me dijeron, después de mi resumen, que les daba vergüenza. Me decían, la administradora, me da pena decirle cuánto pagamos a un profesor aquí. Digo, no lo hago, no es por dinero. No lo hago por dinero, no me importa el dinero, no me importa el dinero. Díganme, pero digan, no, se negaron rotundamente a decirme, por vergüenza, lo que gana un profesor aquí, un profesor universitario. ¿Qué dice eso? Aunque traigas vamos a suponer, 1000 profesores y les pagues $100,000 cada uno, vamos a suponer. Eso no es tanto para un profesor. En Estados Unidos, un profesor de primera te va a ganar eso. ¿Okay? Entonces, alguien que me haga la aritmética. 1000 por 100,000. Venga. Vamos. 100 millones. ¿Cuánto? 100 millones. 100 millones. ¿Okay? 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en el presupuesto de un país no es nada. Si es una inversión para el futuro del país, no es nada. ¿Okay? No es nada. Si veis sobre todo el presupuesto de lo que gastan los diputados aquí en ropa y en estupideces, ¿okay? No es nada. Ahora, ¿por qué no se hace? En una democracia, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Es decir, que es un reflejo de sus principios y valores, es el reflejo del pueblo. Cómo gastan el dinero es un reflejo de la cultura. Simplemente. Eso es lo que me dice.